Precisamente la jueza del primer juzgado de letras de Coyhaique, donde se ven estas causas a propósito, nos viene a ayudar a entender qué es esto de la ley de insolvencia y reemprendimiento, o llamado ley de quiebra. Gracias por esta invitación. En realidad, en representación del Poder Judicial, para nosotros es muy importante transmitir este tipo de información, especialmente a las personas a quien va dirigida esta ley. Y hay dos formas en las que la dueña de casa, el estudiante o un jubilado, por ejemplo, o cualquier persona natural mayor de 18 años podría someterse a esta ley. El primer procedimiento, que es un procedimiento muy poco conocido y que es muy beneficioso, es el procedimiento de renegociación. ¿Qué es este procedimiento? Es un procedimiento administrativo gratuito, en donde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento agencia de intermediario entre el deudor y los acreedores. La superintendencia, ¿qué va a hacer? Va a tomar todos los antecedentes, le va a hacer una serie de preguntas, va a tener que llenar formulario y va a citar a una reunión a este deudor y a los acreedores y se van a sentar a conversar. Y en el acreedor es la empresa comercial, digamos, Puede que por ser lo la general empresa. va el abogado o alguien o algún representante legal, ¿verdad? Exacto, puede ser la empresa comercial, Ya. puede ser, por ejemplo, ¿qué pasa si tú debes gastos comunes? Puede ser el administrador del edificio, puede ser cualquier tipo de deudas que se incluye aquí. Y se cita esta reunión. Y lo beneficioso de esto es que tú renegocias el plan con el que tú quieres pagar. O sea, este tipo de procedimiento va orientado a la persona que quiere pagar su deuda, pero necesita tiempo, por ejemplo, para hacerlo. Y muchos de los beneficios que esas personas o los acreedores prefieren otorgar a los deudores son, por ejemplo, la condonación de intereses, incluso algunas veces las condonaciones parciales de las deudas, y otorgar principalmente plazos para el pago. Entonces, se genera una negociación entre deudores y acreedores intermediadas por la superintendencia. Y que para eso me imagino existe una especie de protocolo que se debe cumplir, o que hay algunas salidas alternativas o algo que deben estar precisamente enmarcadas en la ley. ¿No? Claro, la ley te exige ciertos requisitos para poder renegociar tus deudas. Ya. Los requisitos para la renegociación, en definitiva, son primero que debes tener como mínimo 2 deudas, ¿ya? Y que esas 2 deudas pueden ser de cualquier tipo. TAC, por ejemplo, las personas que viven en Santiago, gastos comunes, un crédito universitario, no necesariamente tiene que ser un crédito bancario, sino que puede ser cualquier tipo de deuda. Las únicas deudas que la ley excluye son aquellas que tienen de carácter alimenticio, por ejemplo, la pensión de alimentos, porque ahí obviamente quien va dirigida es al niño, al interés superior del niño. Lógico. Cualquier deuda, en definitiva, tienes que tener más de 2 deudas, ambas tienen que sumar a lo menos 80 unidades de fomento. Eso al día de hoy, considerando que la unidad de fomento está a 28.000 pesos aproximadamente, son 2.250.000 pesos aproximadamente. También las deudas tienen que estar vencidas a lo menos 90 días. O sea, tienen que estar a lo menos vencidas 90 días y este punto es muy importante, no tienes que haber sido demandado, notificado o embargado respecto de la deuda que pretendes tú renegociar. Ya, o sea, tiene que ser antes de ese proceso, porque ya ahí después ya no se puede hacer mucho, digamos. Después, claro, Ya, después son otro tipo de instancias las que se van ventilando. Ya, ok. Y en definitiva, eso es lo que tú necesitas para poder renegociar una deuda. Es bastante más provechoso para los deudores acceder a este procedimiento que repactar las deudas. Porque la repactación muchas veces incluye sanciones, como por ejemplo generación de nuevos intereses sobre la deuda que tú requieres financiar. En este caso no sucede eso. En este caso, cuando tú te sometes a un sistema de renegociación de las deudas, incluso puede existir una condonación de los intereses. Y es un procedimiento, como te digo, administrativo y gratuito para las personas. Entonces, en realidad, conviene bastante utilizarlo. No está tan bien difundido, ignoro en realidad las razones de ello, tal vez a alguien no le conviene. Y es verdad. claro. Sí, porque es que suena espectacular, porque si estamos pensando en personas que de pronto estudiantes que no entienden bien cómo es el tema crediticio, y profesionales también que salen del primer año de universidad, señoras o adultos mayores que van a pagar la luz y de la nada salen de la misma empresa donde uno televisor
televisores, eso también está ocurriendo en este minuto, o uno va a la farmacia a comprar un remedio para pañales para la guagua y sale con una tarjeta de crédito. O sea, hoy por hoy las tarjetas de crédito de verdad que están en el supermercado, etcétera, y para entregarlas cuando están limpios los antecedentes de una persona, un root está limpio de DICOM sobre todo, porque el DICOM sí que es mucho más dañino para una persona que incluso aparentemente va a pasar por la cárcel, se le cierran muchísimas más puertas. La entrega de tarjetas de crédito es muy fácil hoy por hoy en Chile, hay muchísimos modelos, hay distintas, entonces acceder es muy fácil, pero tenemos una falta, a mi juicio, de conocimiento y educación financiera brutal. Si uno busca ejemplos en otros países, como Norteamérica sobre todo, y países más adelantados, los nórdicos, los europeos, tienen clases, los cabros tienen clases en enseñanza media y también a veces en la universidad de educación financiera, para que ellos entiendan que no pueden tener, por ejemplo, más deuda del sueldo, más del 70%, porque rápidamente van a entrar en desgracia. Acá yo creo que esto pasa porque no sabemos mucho de cómo endeudarnos y lo fácil que es, y además nunca leemos los contratos hasta la última hoja, sino que lo único que queremos es llevarnos el televisor Full HD, 4K para el Mundial y ver a Gary rápidamente, ¿no? Y filmamos rápido. Nos pasa eso, ¿no, magistrado? Exacto, eso nos sucede. De hecho, hay estadísticas que dan cuenta, por ejemplo, que el 53% de las mujeres de Chile están endeudadas. El 53%. Y se trata en muchos casos de dueños de casa. Es precisamente casos que tú das. Personas que se endeudan para comprar medicamentos con las farmacias, personas que se endeudan para poder comer, para poder pagar las cuentas básicas. Entonces, esta ley, en realidad, el espíritu es poder volver a empezar desde cero, en definitiva. La persona que está muy complicada con una cantidad de deudas excesivas, esta ley le dice, mire, le vamos a dar dos opciones. Usted puede renegociar, le podemos dar plazo, etc. O usted definitivamente nos puede entregar sus bienes, los vamos a rematar, se van a pagar las deudas que se puedan pagar, pero las consecuencias en ambos casos van a ser las mismas. ¿Cuál es? Que vas a poder, por ejemplo, salir del DICOM y las deudas se van a extinguir. O sea, es volver a empezar. Eso es lo que busca la ley de insolvencia y reemprendimiento. Ahora, existe, yo entiendo también que uno no puede, ¿cuántas veces uno puede, cómo lo puedo decir, usar esta ley de quiebras? Porque también yo me imagino que no creo que el espíritu de la norma o de la ley sea, ya, se va a quiebra, le saneamos los antecedentes y vuelve, porque también es una cuestión educativa. Detrás de cada ley, tengo la sensación de que detrás de cada ley siempre también hay un pequeño rasgo educativo hacia la gente. Siempre, ¿no? Eso es lo que busca esta ley precisamente. Y claro, la ley establece las oportunidades que tú puedes solicitar esto. Y es una vez cada 5 años. Una vez cada 5 años. Una vez cada 5 años tú puedes, por ejemplo, renegociar tus deudas. Y lo puedes hacer varias veces, pero tienes que dejar pasar entre una y otra 5 años, a lo menos. Y es precisamente porque, lógico, esta ley tiene un fin educativo. Sí, no es que las personas, obviamente, porque detrás de un crédito también hay un interesado que obviamente confió en entregar un monto de dinero a esa persona y espera la retribución del mismo. Entonces, la ley le dice a la dueña de casa, al estudiante, al jubilado, señor, usted tiene esta oportunidad cada 5 años de poder ordenarse y empezar de nuevo. A nosotros nos llega el segundo procedimiento del cual no he hablado todavía, que respecto de las personas naturales se llama liquidación voluntaria, que en definitiva es distinto a la renegociación. La liquidación voluntaria es cuando tú ya no tienes cómo pagar. Y la ley te dice, ¿sabe qué? Entrégueme los bienes que usted tenga, los vamos a rematar, con ese dinero se van a pagar las deudas que se puedan pagar, pero una vez que eso sucede, usted va a empezar desde cero nuevamente. ¿Ya? Pero la diferencia que hay aquí es que aquí se rematan los bienes para poder pagar las deudas. Si no alcanzo a pagar todas las deudas, no importa, igual se borran. Se eliminan, se extinguen las deudas, ¿ya? Entonces igual es una solución para las personas que en definitiva no pueden pagar, porque igualmente van a tener la posibilidad de iniciar de cero. Esos son los juicios que llegan al tribunal, las liquidaciones voluntarias. Oiga, Cristian Enostroza, magistrado, nos pregunta por Facebook, me dice, hola, pregunta, ¿esta ley sirve cuando, por ejemplo, una casa estudiantil te corta la carrera por no pago, las carreras online, por ejemplo, dice, a mí no me dejaron seguir
y me terminaron la carrera por no pago. ¿Ese es un caso distinto? O él podría también ocupar esta ley y renegociar con la universidad? Es cualquier tipo de deuda. Es cualquier tipo de deuda, o sea, podría aplicar en esto. Claro, pero tendría que ser esa deuda más otra. Recuerda que el requisito para poder renegociar son dos o más deudas, ya, okay. Y que ambas sumen a lo menos 80 UF, perdón, que son aproximadamente 2.200.000 como mínimo. O sea, uno tiene que tener una deuda como mínimo de 2 millones y tanto, ¿no? Y además tener más de una deuda, o sea, deberle a más de 90, y vencidas más de 90 días. Y que lleve más de 3 meses vencida, que usted no ha podido pagarlo, que está en un problema grave en ese minuto, ¿no? Sí, eso para la renegociación. Ahora, si él no puede pagar, en definitiva, esa deuda universitaria, y quiere limpiar sus antecedentes, por así decirlo, porque recordemos que el principal efecto de esta ley es reemprender, o sea, empezar de cero, borrar el DICOM de las personas, lo que él puede solicitar la liquidación voluntaria, pero ahí va a tener que entregar los bienes para que se pueda pagar esa deuda, tal vez no es lo más conveniente. Por eso hay que analizar caso a caso. Y ahí, como yo te comentaba al inicio, para renegociar no es necesario contratar un abogado, a diferencia de la liquidación voluntaria, donde como tienes que presentarte ante un tribunal, tienes que ir asesorado por un abogado, pero no obstante igual existen ciertos estudios que facilitan y entregan información a sus clientes para efectos de poder instruirlos cuál es la mejor alternativa. ¿Y la Corporación de Asistencia Judicial puede orientar en esto, por ejemplo? Tengo entendido que no están tomando este tipo de situaciones, pero la mayor orientación que te pueden dar al respecto es en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. O sea, tú puedes ir y solicitar la información necesaria y ahí yo tengo la certeza que gustosamente te van a atender y aclarar todas las dudas que sean posibles. Sí, ellos estuvieron hace un tiempo acá y yo creo que va a ser bueno, a raíz de esta entrevista con usted también, yo creo que va a ser súper bueno volver a invitarlo, porque me parece que es un tema súper relevante y además que nos puede, como dicen algunos por ahí, nadie está libre, uno puede, se puede quedar, el papá sin trabajo, uno se puede quedar sin trabajo y fácilmente empezar a meterse en una deuda brutal. Oiga, magistrado, muchísimas gracias. ¿Podemos decir dónde está la oficina? Porque claro, lo que usted nos viene a colaborar y enseñar muchísimo en términos desde el Poder Judicial, pero no tienen una oficina para atender estas consultas, sino que ustedes son la parte posterior que también reciben estas causas y las resuelven al final, ¿no? Así ocurre. Así es. Pero no es que tengan una unidad para educar sobre esto, sino que esto es una cosa de comunicación y que lo agradecemos muchísimo. Pero te aprovecho de pasar el dato como planificación de las metas de gestión que tenemos que cumplir como tribunal. Nos hemos propuesto transmitir este tipo de información a través de diversas entidades sociales, como por ejemplo juntas de vecinos, vamos a estar en Prodemo, COSAM, en los meses siguientes, así es que voy a hacerte llegar la información por si alguna persona se ve interesada en interiorizarse más respecto a este tema. Vamos a dar charlas para instruir en definitivamente a la ciudadanía respecto de los derechos que tiene. Y lo que es importante también es dignificar, aquí hay que romper prejuicios respecto a lo que es un deudor. Porque incluso muchas veces se les ve como las personas, o sea, a veces es más grave ser deudor en este país que haber cometido un delito. Yo no lo quise decir de nada porque estaba usted aquí, pero es cierto. Yo lo veo así. La persona que comete un delito tiene derecho, por ejemplo, a borrar sus antecedentes penales. Sí. La persona que se casó y se quiere divorciar tiene derecho a volver atrás y comenzar de nuevo. Esta ley le permite esto al deudor, en definitiva. Desmitificar, romper prejuicios. Aquí todos podemos caer en deudas. Lógico. Y es algo que tenemos que saber enfrentar y esta ley nos ayuda a eso, a enfrentar este tipo de situación y poder buscar la mejor solución para poder, en definitiva, no terminar más complicado. Sí, claro, enfermo... conlleva tragedias familiares. Sí, lógico, ¿no? Sí, es verdad. Uy, fantástico, me gustó muchísimo y qué buena noticia la que usted nos cuenta, magistrado, de que si alguna junta de vecinos, alguna organización social quiere aprender sobre esto, que se acerque al tribunal y se coordina una reunión en una junta de vecinos, en una sede y ustedes van a entregar esta información. Exactamente. Oye, fantástico, yo creo que aquí, por ejemplo, un buen grupo objetivo... podrían ser los propios estudiantes universitarios, las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, que los adultos mayores
le están entregando harto dinero plástico en el último tiempo, y sobre todo las cajas de compensación, con todo cariño lo digo, pero es cierto, es verdad. Entonces, y además que ellos son ordenaditos para pagar también, entonces son buenos clientes, ojo con eso. Entonces, ya, estrategias comerciales, la verdad. Muchas gracias, Florentina Resuch, jueza primer juzgado de letras de Coyhaique, muchas gracias por venir a hablar de la ley de insolvencia y reemprendimiento. Lo bueno del Facebook es que esta entrevista queda en el timeline del Facebook, entonces si alguien no alcanzó a escucharla completamente, la puede revisar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, un gusto además, muy amable. Muchas gracias a ti. Muy bien, somos Palabra de Radio, nos vamos a la pausa y a la vuelta.